¿Cómo andan, amigos? Bueno, bienvenidos de nuevo a este pequeño espacio llamado Camino y Forja. Bueno, acá estamos en un video nuevo. En el video anterior habíamos hablado de los criterios a tener en cuenta para establecer argumentos a favor de la existencia de Dios. Ese video está en YouTube, en Instagram TV, y después también voy a avisar y postearlo ahí en Facebook, que hace rato no publico nada, y quizás hay personas que siguen en Facebook y por ahí no están enterados que estamos subiendo videos, así que bueno. Bueno, como les decía en el video anterior, habíamos hablado de los criterios, ¿no?, de aspectos a tener en cuenta como para empezar esta pregunta, ¿no? ¿Existe Dios? ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Por qué es importante hacer la pregunta? Y bueno, acá lo importante también, ahí no dimos en ese video argumentos filosóficos ni científicos ni nada, la verdad, simplemente era como para darle una introducción. Pero bueno, como para redondear un poco la idea de lo que habíamos visto antes, habíamos hablado de que la fe y la razón son como dos alas, ¿no? Esa linda frase, ¿no?, que nos dejó Juan Pablo II en la encíclica Fe y Razón, ¿no?, que la sacó hace ya tiempo. Y bueno, quería leerles un pedacito de esto que justamente dice él. La fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y, en definitiva, de conocerlo a él, para que, conociéndolo y amándolo, pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo. Habíamos hablado un poco de los límites de la razón, ¿no?, de que yo con mi razón no lo puedo entender todo, de que muchas veces digo, no, la fe, ¿qué es eso? La fe te ciega, pero en realidad tenemos fe en la mayoría de las cosas. Así que eso por un lado. Después habíamos visto también otro problema, que es el fideísmo. El fideísmo es creer porque me lo dicen, porque estoy acostumbrado, porque a mí de chiquito mi papá me dijeron anda a la iglesia y ya está. Que en cierta manera, si establecemos un camino, ¿no?, y decimos, bueno, ¿cuál es el camino que tomamos para la verdad? Tampoco está mal que nuestros padres nos hayan inculcado, ¿no?, una fe y eso, pero lo importante es que esa fe madure, porque si no madura nos vamos a encontrar con algunos problemas y quizás esa fe se pueda llegar a perder, o quizás no pueda encontrar su punto absoluto, por así decirlo. Y bueno, como decíamos recién, ¿no?, si nos falta alguna, nos podemos ir para el suelo y cayendo en estas cosas, ¿no? Más que nada en el tema del racionalismo, ¿no? Es decir, razón sin fe. Ahí es cuando empezamos a decir, por ejemplo, en los milagros de Jesús. Decimos, no, lo que pasa es que la Biblia no es verdad, son una manera de intentar explicar las cosas, los milagros tampoco, la Eucaristía lo mismo. Y es ahí cuando se empiezan a ver las consecuencias, ¿no? Y con el tema de la fe, es decir, fe sin razón, bueno, el fideísmo, como expliqué recién. Y también otra consecuencia quizás que me gustaría hablar un poco es el tema del sentimentalismo, ¿no? El sentimentalismo lo podemos abarcar desde un punto de vista filosófico, desde cualquier punto de vista. Pero ahora lo voy a enfocar más al tema de decir, bueno, yo creo en Dios porque lo siento en mi corazón y ya está, y no está mal. De hecho, hay un montón de santos que quizás no pudieron comprender verdades teológicas y filosóficas muy profundas, ¿no? Pero se encontraron con una verdad que Dios les infundó en el corazón, ¿no? Que en definitiva esa contemplación de la verdad es llegar a Dios. Y por ejemplo, desde el punto de vista cristiano, nosotros decimos que Dios es la esencia pura del amor, ¿no? Entonces, no está mal ni tampoco hay que señalar a las personas que quizás no tengan su fe basada en tesis filosóficas o teológicas, lo que sea. No está mal para nada. Pero desde un punto de vista crítico, ¿no? Y como decía Aristóteles, que todos los hombres tienen el deseo de saber la verdad,
me parece que estaría bueno por lo menos infundirle una pequeña, ¿no? Sembrar una pequeña semilla, ¿no? De que puedan madurar su fe, de que quizás puedan ir avanzándola, perfeccionándola, pero sabiendo siempre que la fe es un don justamente porque la da Dios. Entonces, como para más o menos ir adentrándonos a lo que es la experiencia con Dios, yo creo que no hay argumento científico, filosófico que pueda hacer pie si nos falta lo primero, ¿no? Que es lo que sería la caridad. Y acá vamos en este pequeño argumento de la existencia de Dios, me gustaría como el primero hablar sobre la búsqueda del corazón o el camino interior. Esto lo postuló San Agustín hace muchísimos años, en el año 300 después de Cristo. Como un pequeño resumen, San Agustín picó de muchos lados, todo acá, ¿no? Le interesaba esto de conocer, ¿no? De buscar la verdad, y bueno, se terminó siendo cristiano. Y justamente él habla de lo que es la experiencia personal con Dios, ¿no? Es decir, poder conciliar, poder entender que yo con mi razón puedo entender algo, digamos, la existencia de Dios, puedo desarrollarla, ¿no? Y la fe perfecciona, ¿no? Como que la razón encuentra reposo en la fe. Por eso él decía, creer para entender y entender para creer. Y así como antes hablábamos, ¿no? de la sinceridad con uno mismo, es decir, recién dije, no hay argumento filosófico científico que pueda darse si uno tiene una visión negativa con respecto a Dios o con respecto a no tener un pensamiento crítico. Bueno, esto es importante entenderlo porque si nosotros no tenemos, hay personas hasta no creyentes que hablan del amor, ¿no? No, el amor existe, lo tenemos entre todos, pero no tiene como una justificación, es como algo que actúa el cerebro, una función, ¿no? Pero creo que es importante porque, digamos, de alguna manera es importante tener lo que decía San Agustín, ¿no? El decir, el poder entender que la experiencia personal con Dios es un camino interior, es decir, es el camino donde yo lo busco a Él y de alguna manera Él me encontró a mí primero, ¿no? Esto puede ser algo como sumamente propagandístico, pero realmente la experiencia del que se encuentra con Dios, creo yo también desde mi experiencia, que es algo intelectual, aunque el sentimiento intervenga de por medio. Pero bueno, ahí cuando uno intenta ser sincero con uno mismo, es donde se deja encontrar por lo que es la caridad. Por eso San Agustín decía, sin caridad el hombre no conoce ni cree. Y creo que esto es una muy linda frase y muy, muy certera, porque realmente muchas veces se encuentra un odio, ¿no?, hacia Dios, quizás como hablábamos en el video anterior, por diferentes motivos de la vida, pero bueno. Como decía también, San Agustín se deja llevar por lo que es, bueno, lo que conocemos del mundo, ¿no? El orden, ¿no? No da muchas cosas, pero habla de estas cosas. Es decir, el orden, ¿no? La belleza que podemos encontrar. Pero también habla, ¿no?, de lo que es primero la experiencia, la búsqueda del corazón. Y bueno, también él hablaba de las tres facultades, ¿no?, de lo que son el alma, ¿no?, que sería la memoria, el entendimiento y la voluntad. Y con esto poder entender que el por qué preguntarse de las cosas, ¿no? También como hablábamos en el video anterior, el decir, bueno, yo puedo entender esto, puedo entender, tengo la capacidad de amar, ¿por qué tengo esa capacidad, no? Puede ser una función cerebral, lo que sea, pero ¿por qué? Esa es la gran pregunta. Y bueno, para terminar, ¿no?, es llegar a la humillación de la razón, de decir, Dios mío, eres demasiado grande para que te conozca, ¿no? Porque es mucho más lo que no sabemos de Dios que lo que sabemos. Pero lo importante es que Él se ha dado a conocer. Así que bueno, acá el primer argumento que me gustó dejarlo para ustedes. Así que bueno, el video acá en síntesis. Y bueno, les mando un abrazo grande.
Un saludo.